Bueno, de seguro has estado viendo mis videos anteriormente. Todo lo que es invierno, sobreviviendo a una tormenta de nieve y mucho más. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indiana, Estados Unidos. Pues el día de hoy, a través de datos, investigaciones de internet y muchas personas que me han estado escribiendo al inbox acerca de lugares que me faltan visitar, hoy encontré un lugar espectacular, muy especial, fuera de lo común y sobre todo súper chévere. Pues si quieres saber todo acerca del tema, no te puedes perder el siguiente video. Como siempre, antes de comenzar, hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte es súper fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita, y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda de que al suscribirte a mi canal me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Gente, le voy a agradecer a todo el público por todos los mensajes que me han estado llegando al inbox, que me han estado escribiendo en el YouTube. Gracias a todas las personas, y también el propósito de los videos que yo hago en este canal es ayudar a la comunidad, ayudar a la gente. He hecho muchos videos acerca de cómo llenar una W9, he hecho muchos videos acerca de aplicativos para entrega de comida, para generar ingresos, para que conozcas mucho más Indiana. Así que, gente, estoy súper agradecido con todo el público. Bueno, sin más ni menos, aquí a mi espalda tenemos una atracción que muchas personas no lo van a creer. Es un árbol de hielo. A ver, gente, quédense ahí porque vamos a hacer una incursión completa a este lugar que está increíble. Así que, gente, como siempre digo, sin más ni menos, vamos a darle. Comenzamos, gente, con un poco de historia acerca de esta atracción llamada Bill's Ice Tree. Está formada desde 1961. ¿Que cómo la descubrí? Lo que pasa es que esta atracción la conocen personas que viven ya hace años aquí en Indiana. Así que si eres nuevo, no creo que las personas que vienen de otros estados sepan de esta atracción. Para mí es súper nuevo. Llegué hace 5 años y me la datearon hace muy poquito. Pero esta es una atracción desde 1961. Imagínense que es una tradición. Ahora, les comento que he estado investigando la historia y he encontrado datos súper curiosos, ya que hasta ahora no he podido encontrar el autor o original o los nombres de quienes crearon esta escultura. Ahora, se dicen de que una familia normal, donde hay papás, mamás, nietos, abuelitos. Lo que pasa es que los nietos querían salir a jugar a esta hora, querían ir a divertirse con la nieve, y lo que pasaba es que en algunos inviernos cae más nieve, en otros inviernos cae mucho menos nieve. Entonces los abuelos dijeron, vamos a ingeniarnos una manera de que mis nietos se diviertan. Pues los abuelos, teniendo un conocimiento básico de lo que es carpintería y otras habilidades, ingeniaron hacerse una rampa de hielo.
Así que esto, la verdad es que no comenzó como un árbol, como así, comenzó con una rampa de hielo. Así que poco a poco fueron pasando los años y de generación tras generación se fue creando, le fueron aumentando colores poco a poco, haciéndolo más o menos así, como una cremolada, una raspadilla gigante como se dice en mi país. Y se creó este árbol que se ve súper genial. Está súper chévere. Además, comentarle de que las personas pueden venir sin necesidad de pagar un ticket, sin necesidad de pagar una entrada. He estado averiguando muchos datos en internet, incluso ellos, la familia actualmente es anónima, no hay nombres, no hay un nombre de una persona que la construyó. Hay muchos videos, hay muchos reportajes, varios canales han venido a hacerle entrevistas, han tratado de hacer entrevistas, pero las personas se conservan con la identidad anónima. Así que les comento de que venir a esta atracción es completamente gratis. Incluso si ves la página de Facebook, la están publicitando como si fuera una atracción para que puedas venir con tu familia, para que puedas venir con tus niños, puedes venir a hacer lo que se te da la gana, tomar fotos, grabar videos e incluso venir con toda la familia a pasar un momento súper chévere. Ahora, la pregunta que muchas personas se van a hacer es ¿cómo Álvaro puede conservarse una escultura así de grande de hielo si estamos viendo que tú estás en un día soleado, está súper maravilloso? La verdad, gente, es que Indiana tiene el clima muy variante. Puede estar soleado ahora mismo, pero estamos aproximadamente a 30 grados. Ahora, eso significa de que ahora está muy frío, pero sin embargo ha salido el sol. Lo que pasa con esta escultura es que se va a conservar dependiendo del estado del clima. Si por ejemplo hoy día estamos a 30 grados y mañana se amanece a 45, esta escultura se va a derretir. Por eso es recomendable visitarla especialmente en tiempo de invierno. Cuando comienza el invierno, ahora estamos aproximadamente en entrar a una temporada de primavera, pero la atracción sigue abierta hasta que el clima lo permita. Sin más ni menos, gente, continuamos viendo. He observado de cerca, tenemos como una especie de chisguetes que van a rociar la parte de arriba. Es como se va construyendo el hielo poco a poco. Como les vuelvo a recalcar, dependiendo del clima, si estamos aproximadamente 29 grados, 30 grados, la escultura se puede conservar. Y si va subiendo la temperatura, obviamente que nuestro árbol va a ir disminuyendo de tamaño. He visto otras fotos donde el árbol está mucho más grande, que ahora se las pongo aquí al lado y se ve súper genial. Pero me informaron de esta escultura un poquito tarde, me di cuenta un poquito tarde, pero yo estoy aquí para enseñarles qué hermosa se ve en esta temporada. De todas maneras, no hay pierde. Así que, gente, sigamos. Ahora, si lo pueden ver más de cerca, porque de cerca es otra cosita, gente. Miren esta parte de acá. Han armado un palito de madera y le han puesto una manguera arriba para que chisguetee el agua y para que vaya creciendo así de manera hacia arriba nuestra escultura. Todo esto ha sido artesanal. Todo lo que han visto acá, lo que está adentro, el armazón de este árbol de hielo, es pura madera. ¿Y cómo hicieron para conseguir tanta madera? Lo que pasa es que alrededor de aquí, si pueden darse cuenta, hay muchos árboles donde en invierno, con ventiscas y con mucho más frío, se quiebran. Entonces lo que han hecho esta familia, esta comunidad, es acomodar todos los árboles de manera en que puedan hacer como un árbol gigante o una rampita. Sin querer queriendo se convirtió, pasando los años, en una escultura súper conocida, donde muchas personas, así por decirlo, niños, vienen a tomarse fotos. Es un muy buen punto para venir a tomarse unas buenas fotos para tu Instagram, para Facebook. Se ve muy bonito el lugar. Así que, gente, con esta cámara no podemos apreciar muy bien la escultura de cerca, pero se va a ver mucho mejor si paso con mi dron. Así que, sin más ni menos, imágenes del dron en 3, 2, 1, va. A ver,
Hay cosas que a veces me olvido de mencionar al público por este tema de estar corriendo con la cámara de un lado, hacer las tomas con el dron del otro. Esto se podría decir que es la información extra, como se dice en mi país, la yapa, la cerecita del pastel. Hay mucha info que se me pasa a veces no decírselos en el video, pero llego a casa y me acuerdo. Así que, gente, no enfoqué la parte y además me olvidé de mencionarles. Esta estructura de hielo está compuesta por la misma agua del lago. Hay un lago justo al lado de esta estructura de hielo, así que no vayan a creer de que el que construye esto gasta agua para que se rocee, para que se mantenga. Justo vi también, y no lo enfoqué porque no se veía tan bien, la parte de alrededor de la escultura, el árbol de hielo, tenía muchos motores. Estos motores se encargaban de succionar el agua del lago y botarla así de presión para que la estructura se mantenga. Entonces todo esto me dejó sorprendido porque es mucho trabajo, mucho trabajo. Al parecer también he escuchado y he visto datos, reviews en el Facebook. Esto es trabajo de la junta de vecinos. A veces se encarga un vecino hacerlo un año, el otro vecino el otro año, y así va rotando. Es por eso que de seguro no hay un nombre oficial o específico de creador. Así que, bueno, gente, también comentarles de que aquí abajo le voy a dejar mucha más info, la página de Facebook, para que ustedes lo puedan ubicar, para que lo puedan visitar. Si no me equivoco, el horario de visita, se podría decir, porque es en un vecindario este lugar, es de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, por lo que dure el invierno. Así que si no has ido a visitar este lugar, corre, ve con tu familia y tómate las fotos que puedas, que está el lugar impresionante. Y bueno, gente, ahora sí, ya no los entretengo con otros datos más y nos vamos para las tomas del dron. Así que, gente, sin más ni menos, seguimos. Llegamos a la parte final. Espero de que hayan disfrutado este video. De todas formas, les hago recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita, y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda que al suscribirte a mi canal me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Además, hacerle recordar a todo el público que me ayuda muchísimo que compartas este video, me dejes un me gusta. Recuerda que al dejarme un me gusta, el YouTube recomienda mi video a más personas en el mundo. Bueno, gente, este fue su amigo Álvaro en un video más. Ya lo saben, si quieren ver otro tipo de contenido, también tengo otro canal que es Peruvian Fit, todo acerca de fitness, así que pueden checar las recetas que tengo. Siempre saco recetas nuevas, así que sin más ni menos, gente, este fue su amigo Álvaro en una aventura más. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.